Hola amigos, bienvenidos a su programa, La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a ver un programa muy interesante, muy importante, y vamos a hablar de algo muy controversial, que es: ¿vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? Cuando hablamos de la ley, las personas sienten cierto rechazo hacia la ley, como si la ley fuera algo horrible, algo malo, y en realidad lo que hay es una mala información acerca de la ley, una mala enseñanza acerca de la ley, cuando la palabra de Yahweh dice todo lo contrario acerca de la ley. Veamos qué dice la palabra de Yahweh acerca de la ley. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué dicen que la ley es mala? ¿Por qué dicen que nadie puede cumplir la ley? ¿Acaso Yahweh no le va a dar al hombre algo que no pueda cumplir? ¿O una carga que no pueda llevar? Entonces, la palabra dice acerca de la ley que de manera que la ley es justa, santa y buena. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santa, justo y bueno. Esa es la ley. Yahweh, con su maravilloso amor, nos dio la ley. ¿Cómo es posible? La ley es difícil, es una carga, es un yugo. No, mi querido amigo. La ley no es una carga, la ley no es un yugo, sino que nos han hecho ver la ley como si fuera algo malo o algo pesado de llevar. No, la palabra dice todo lo contrario. Dice, el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. La ley es amor. ¿Cómo van a decir que...? Y lo peor de todo es que nos hemos creído la mentira durante siglos, hablando de una cosa que no es verdad. Entonces, la palabra dice todo lo contrario, de manera que la ley es santa, justa y buena, que la ley es amor. Lo que tenemos es una mala información acerca de la ley. Vamos a empezar. ¿Quién escribió la ley? ¿De quién es la ley? La ley es de Yahweh. Yahweh se la dio a Moisés, pero la ley la escribió Moisés. La ley en sí la escribió Moisés. Vamos a leerlo en Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, 27, que dice esto: Éxodo 34, 27. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así le dice Yahweh a Moisés: escribe estas palabras. Moisés escribió la ley. Vamos a ver, a confirmarlo en Josué 8, Josué capítulo 8, verso 31. Como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. ¿De quién? De Moisés. Entonces, a esta ley que Yahweh le dio a Moisés se le llamó la ley de Moisés. Y esta ley tiene diferentes regulaciones.
las que yo he sacado, la conclusión que yo he sacado, la ley sacerdotal, la ley rabínica o levítica, también llamada por la traducción griega o la Reina Valera, la ley por obras. Ahora en esta ley está la ley civil y la ley moral, o sea, la ley de los 10 mandamientos o ley divina. Esto conforma la ley. Ahora, esta es la ley que Moisés escribió, excepto a esta. Ahora, ¿cuál fue la ley que Yahweh escribió? Dice, y pondré mi ley en el nuevo pacto, dice Yahweh, le pondré mi ley al pueblo de Israel. Vamos a ver Éxodo 31, Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Yahweh. Gloria a Yahweh. Le dio las 2 tablas y en las 2 tablas con su dedo él escribió los 10 mandamientos. Ah, sí, pero Moisés destruyó las tablas y Moisés volvió a escribirlas. Moisés las destruyó, pero no las volvió a escribir. Ahora veamos qué dice Éxodo 34:1. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Alízate 2 tablas como las primeras, y escribiré, dice Yahweh, las mismas palabras que estaban en las primeras. O sea que él volvió a escribir los 10 mandamientos en las siguientes 2 tablas, que fue 50 días después, o sea, Shavuot, o la fiesta de la semana. Entonces ya sabemos que Yahweh es la ley de Yahweh, es los mandamientos. La ley de Moisés es esta. Ahora veamos qué fue lo que quitó Yahshua al morir. Ya le he leído Daniel 9:27, en donde dice que a mitad de semanas morirá el Mesías, no por sí, y cesarán las ofrendas y los sacrificios. Pues la ley rabínica, la ley sacerdotal o la ley por obras son los sacrificios, son los diezmos, son las ofrendas. Eso fue lo que Yahweh quitó. Yahweh estaba aburrido, estaba cansado de que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá hicieran sacrificios vanos, sin fundamento, sin arrepentimiento, si no lo hacían ya por religiosidad. Y él dijo, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus machos cabríos, ya no quiero más sacrificios. Bueno, cuando murió Yahshua, lo que quitó la parte de la ley fue esta, la ley por obras. Ya no vivimos bajo la ley por obras, la ley de los sacrificios, la ley del diezmo, la ley de la ofrenda. Eso lo quitó Yahshua cuando murió. Y vamos a ver algo más importante que quitó Yahweh con esa ley, conjunto con esta ley. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Vamos a ver la palabra que nos tiene. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ojo, yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién está hablando? A los levitas. Porque te olvidaste de mi ley. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué fue lo que quitó Yahweh con esta ley? El sacerdocio.
Él erradicó el sacerdocio, quitó a los levitas, quitó el sacrificio, quitó la ofrenda, quitó los diezmos. Todo eso lo quitó con la muerte de Yeshua. E incluso el pueblo de judíos seguía haciendo, después de la muerte de Yeshua, ellos seguían sacrificando animales en el templo. ¿Y qué hizo Yahweh 30, 40 años después, en el año 70 de nuestra era común? Por medio del general Tito destruyó el templo para que no existiera más el templo y no hicieran más sacrificios, porque él no necesita sacrificios. Él no necesita que tú le lleves dinero, él no necesita que tú hagas sacrificios. Él lo que necesita es que tú le obedezcas. ¿Y qué le vas a obedecer? La ley. Eso es lo que tienes que obedecer. Para el pueblo de Israel, el judío, debe no la ley de los sacrificios, porque no lo tienen templo donde hacer sacrificios, pero sí en la ley civil y los mandamientos, su comportamiento, todo lo que está escrito en la Torá, menos los sacrificios, porque no los pueden hacer, no hay templo. Y al pueblo de Israel, en el nuevo pacto, dice: y llamaré a la casa de Israel, y llamaré a la casa de Judá, y le pondré mi ley a la casa de Israel en su mente, y la escribiré en la tabla de su corazón. Ese es el nuevo pacto. Bueno, Darío, estás hablando mucho de la ley, pero no has hablado de la gracia. Vamos a leer el versículo mal traducido, que está en Romanos 6, y mal interpretado, por cierto, también. Está en Romanos 6:15. Romanos 6:15. Vamos a ver qué dice Pablito en este versículo. El apóstol Pablo nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la versión hebrea dice: porque ya no estás bajo ¿cómo es? La ley legalista. Ya no estás bajo el legalismo de la ley, sino bajo la gracia. Esa es la verdadera pronunciación. Legalismo, ley por obras. Aunque para ser más explícito sería: ya no estamos bajo la ley por obras, sino bajo la gracia. Vamos a ver el significado de gracia, o sea, lo que está alrededor de esa gracia, todas las visiones que se ven a través de la gracia. Empecemos en la historia, porque a mí me gusta mucho la historia y me gusta relatar la palabra se lee con historia. Con la historia se debe leer la palabra, porque así podremos saber un poquito más acerca de lo que ocurrió. En el año 1230 ya estaba funcionando, o en el año 1200 estaba funcionando algo que la Iglesia Católica hizo, que se llamaba la Inquisición, la Gran Inquisición. ¿De qué se trata la Inquisición? Se trata de perseguir, matar a herejes, a judíos, a cátaros, a brujos y a todo aquel que estuviera en contra de la iglesia cristiana, porque la católica es cristiana. Todo aquel que estuviera en contra de su doctrina, la iglesia lo mataba. Entonces vino un papa muy benévolo, él, llamado Gregorio IX, le dio orden a dos órdenes católicas, que eran los franciscanos y los dominicos, que fueran a los pueblos y predicaran, y que la gente se arrepintiera y se convirtiera al catolicismo o al cristianismo. Entonces, después de la prédica, ellos daban un periodo de espera
para que la gente en medio de ese periodo se arrepintiera. ¿Y sabe cómo se le llamó ese periodo de espera? Se le llamó un periodo de gracia. Cuando la gente entraba en ese periodo de gracia, se le perdonaba la vida y se arrepentía y se volvía cristiano. Y cuando la gente no entraba en ese periodo de gracia, ellos ya sabían quiénes eran, porque antes de ir al pueblo investigaban quiénes iban a ser juzgados y los perseguían y los mataban, y así se arrepintieran los torturaban, y su única salvación era la muerte. Mataban el cuerpo, pero supuestamente salvaban el alma. Entonces, de eso se llamó el periodo de gracia, el trayecto desde la predicación, 1 mes o 2 meses de espera, para esperar que las personas entraran en el redil católico o cristiano y fueran perdonados. Ese es el famoso periodo de gracia. El que hoy hablan los cristianos dice: estamos en periodo de gracia. Por favor. Entonces, ¿qué significa eso? Esa es la gracia de la Iglesia Católica. Pero hubo un hombre muy benévolo, él, muy ungido por la palabra, llamado Martín Lutero, y creó otra gracia. La gracia, don inmerecido, regalo de Dios. El creer en Jesucristo es salvo. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe. Bueno, esa fue una doctrina que tampoco es verdad. En parte sí y en parte no, por la fe, pero hay que ver el verdadero significado de la fe. Pero en este momento no le voy a mostrar cuál es el verdadero significado de la fe. Vamos a mostrarle bíblicamente, porque bíblicamente existe la gracia de Yahweh. Desde el principio de la creación siempre ha habido gracia. Nunca la gracia ha dejado de existir, siempre la ha habido. Vamos a empezar por Adán y Eva. Dice que la palabra que si él comía del fruto del cual era prohibido, moriría. Yo pensé, bueno, van a morir de inmediato. No, Yahweh les dio gracia y les dio vida y tuvieron una larga vida. Tenían gracia. Vamos más adelante, veamos a Job. Enoc tuvo gracia. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Dice: pero Noé halló gracias ante los ojos de Yahweh. Génesis 6, 8. Noé tuvo gracia. Muy bien, la gracia ya existía. Josué tuvo gracia. Génesis 39, 21. Pero Yahweh estaba con Josué. José tuvo gracia. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio ¿qué? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En los ojos del jefe de la cárcel. O sea, le dio gracia ante las personas. Tuvo gracia ante el faraón, tuvo gracia con el carcelero, el jefe de la cárcel, tuvo gracia con Potifar. Entonces tenía gracia. Y así como Adán, como Enoc, como Abraham, como José, el pueblo de Israel todo completo tuvo gracia. En Éxodo 3, 21 dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Cuando la gente los veía, cuando las personas los veían, ellos tenían gracia delante de esa gente y de esas personas. Entonces Yahweh les daba la gracia.
Ahora vamos a ver qué significa gracia a través de la palabra. Siempre ha existido. Antes pensábamos que yo me podía pensar que si las personas no creían en Yahshua, las personas antiguas antes de Yahshua, estaban muertos bueno, y el arrepentimiento y esto y aquello, pero si no creían en Yahshua, no iban al nuevo mundo, o no iban a resucitar. Ese es lo que muchas personas piensan. El que no cree en Jesús no va a ser salvo. No, antes siempre la salvación ha sido por gracia, y estas personas fueron salvas por gracia. Ahora vamos a ver qué significa gracia. Vamos al libro de los Salmos. Salmos, el libro de los Salmos, Salmo 5. Y 12. Salmo 5, 12. Porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo, y como un escudo rodearás de favor. Sí, pero ahí no dice gracia. Pero el favor de Yahweh es su protección. La gracia es una protección. ¿Y por qué era protegido? Porque era justo. Eso es gracia. Vamos a el Salmo 84. Dice, porque sol y escudo es Yahweh Elohim, gracia y gloria dará, y no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, que los que andan en integridad, los que son justos, hallan la gracia de Yahweh. La gracia se obtiene por ser justo e íntegro. Esos son sinónimos de una palabrita. Ahora vamos a Proverbios, que nos aclara mejor por qué Yahweh le da gracia a estos hombres. Todos estos hombres que yo nombré tenían algo en común. Una cosa en común tenían estos hombres. Y se lo voy a leer aquí en Proverbios 3, del 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de ¿qué? De mi ley. Ojalá lo lean conmigo. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Dónde es la ley? Para no olvidarla en la mente. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿En dónde? En el corazón. En la mente y en el corazón. ¿Eso le suena a qué? A nuevo pacto. Donde pondré mi ley al pueblo de Israel en la mente y la escribiré en la tabla de su corazón. Ese es el nuevo pacto. Entonces le dice, no te olvides, hijo mío, de mi ley, y guarda mis mandamientos en tu corazón, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas al cuello, a tu cuello, y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Si tú guardas los mandamientos, si tú guardas la ley, hallarás gracia delante de Yahweh y de los hombres. Entonces, la ley que quitó Yahweh es la ley rabínica, ley levítica, ley de sacrificios, ofrendas, ley por obras, la ley legalista. Esa es la ley. Pero el resto de ley, o sea, lo que se hacía manualmente, pero el resto de la ley civil y la de los mandamientos, él no la quitó. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Nosotros, los israelitas, vivimos bajo la gracia
al guardar los mandamientos. Porque todo aquel que guarde los mandamientos hallará gracia y buena opinión de Elohim y de los hombres. En la próxima entrega hablaremos de la fe. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe, la salvación. Que Yahweh los bendiga.